La primera impresión sí importa. Bienvenidos a Historias de una mente inquieta. Yo soy Jesús y esta es mi mente hablando en voz alta. Existe una mentira que todo el mundo nos ha dicho desde que somos pequeños. Y esa es, no juzgues un libro por su portada. Creo que muchas veces hemos escuchado que alguien nos diga, no juzgues por esto, no juzgues por aquello, o simplemente no juzgues en general, ni siquiera por una causa específica. Suena muy bonito, la verdad, suena muy, muy noble, muy moral, pero si somos honestos, realmente honestos, todos lo hacemos y todo el tiempo. Es cuestión de segundos. Ni siquiera necesitamos que la persona nos hable, ni siquiera necesitamos que la persona se acerque a nosotros. Con el simple hecho de verla, ya nos hicimos una idea completa acerca de esa persona y por qué me va a caer súper bien, o al contrario, lo que es más fácil, porque esa persona me cae súper mal. Y yo he caído completamente en ese rubro. ¿Por qué? No lo sé. Pero creo que el hecho de juzgar esa parte es tan humana de parte de nosotros en general que dime tú ahí. No me vas a y seguramente no me lo vas a negar. Seguramente en tu escuela, en clase, en el trabajo o simplemente en algún lugar has visto una persona y con el simple hecho de verla dices, no confío en ti, no me caes bien, no vamos a ser amigos, me pareces una persona, no sé, terrible, no sé, siempre juzgamos a una persona desde antes de siquiera conocerla, de siquiera sentarnos a saber su historia, su pasado, su futuro, lo que piensa, lo que tiene. Simplemente con el hecho de verla ya hicimos una historia gigante de por qué me va a caer mal o por qué me va a caer bien. Piensa en esto. Conoces a alguien por una vez, ¿no? O sea, llegas a la escuela o al trabajo, whatever. Y en los siguientes 5 segundos pensaste varias de las siguientes cosas. ¿Parece confiable? ¿O parece interesante? ¿O parece seguro? ¿O parece raro? ¿Cuál es la versión que entra a tu cabeza de una vez? Para mí, yo creo que sería, parece raro. Porque lo que nos confunde o lo que no entendemos de un inicio siempre nos parece raro. O malo, o no sé, algo que simplemente no encaja. Y eso, bueno, ya eso tiene que ver con gustos y con normas y con muchas otras cosas. No tiene mucho que ver con la perspectiva normalmente. Porque siempre tenemos una idea de alguien que nos dijo, oh, es que fíjate que una persona que es así, siempre va a tener problemas, o es una persona que te va a caer mal, o no deberías de juntarte con personas así, o deberías de X, Y, Z, W, Y, lo que tú quieras, pero siempre nos lo dicen en círculos pequeños. Y aunque tú tienes ya esa idea completa de la persona, lo más extraño es que no la dices en voz alta, pero tu cerebro ya hizo un análisis completo. Ni siquiera te interesa la persona, ni siquiera sabes qué va a suceder. Muy probablemente se va a convertir hasta en tu mejor amigo, pero nunca lo vas a decir en voz alta. Simplemente en tu cabeza estás maquinando una idea completa de por qué te cae bien o por qué te cae mal. En este momento seguramente estás diciendo, este güey cómo habla, me caga. O tal vez estás diciendo, tiene muy buenas ideas, o a lo mejor comparto la idea. No lo sé, tal vez piensas que hasta podríamos ser amigos. Igual no te conozco, no me conoces. Pero finalmente estás maquinando una idea sobre mí. Es como si tu mente tuviera un pequeño departamento de recursos humanos interno en el que tienes que estar maquinando qué va a suceder y todas las formas que tienes de pensar para ver cómo vas a correlacionarte con esa persona o cómo todo se va a ir al carajo y no le vas a volver a hablar y vas a decir, ay, qué persona tan horrible, me cayó pésimo, no quiero volverla a ver. O finalmente, y como en la mayoría de los casos pasa, seguramente se van a odiar mutuamente desde un inicio y van a terminar siendo los mejores amigos de la vida. Porque las mejores amistades creo que salen del odio. Al menos mi mejor amiga que me está viendo en este momento, seguramente se acuerda que nos odiábamos a muerte en su momento. Pero creo que esa es la mejor observación humana que puede haber.
Algo que siempre me ha parecido curioso en esto de juzgar sin saber o de estar en cuanto pues sí, la parte juzgona. Es que muchas personas siempre dicen, la apariencia no importa. Pero al mismo tiempo, todos reaccionan a la apariencia. O sea, todo el mundo te va a decir, es que la apariencia no importa, porque no importa, lo que importa es lo de adentro, lo que importa es lo que tienen en el corazón, en el cerebro, cómo piensan, cómo se mueven, cómo actúan, bla, 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 bla. Y sí, tienen mucha razón. Más allá de la presencia de una persona, de su imagen o de cómo se ve, creo que lo más importante está en cómo piensa, en la forma que ama, en la forma que se presenta al mundo, cómo trata a los demás, y eso es totalmente válido. Pero ¿por qué juzgamos entonces la forma en la que alguien camina? O la forma en que se viste. O la energía que transmite. Porque al final del día todo eso comunica algo. Incluso antes de que nos digan una sola palabra o que se acercan a nosotros o que quieran entablar una conversación. El simple hecho de que una persona camine con mucha presencia, te puedo decir que el 90% de las personas siempre dicen qué persona tan creída y tan engreída y tan presumida, que va caminando como si fuera, no sé, el rey de España y wow, o sea, se siente súper, no sé qué. Y la persona solo está caminando, o sea, ni siquiera está diciendo nada, simplemente tiene seguridad, va caminando por la calle y eso es todo. No lo sé, es muy raro. Y dentro de lo personal, recuerdo algo que me pasó, no me acuerdo cuándo me pasó, pero entré a un lugar y vi a dos personas que pues acababan, o sea, yo estaba en el lugar, llegan dos personas, ¿no? Estas dos personas entran y una de estas entra con una seguridad, o sea, bomba, guau, o sea, súper bien vestido, tranquilo, con una presencia que de verdad dices, órale, o sea, este güey va a conquistar el mundo, ¿no? O sea, una energía que dices, wow. Y la otra persona parecía incómoda. No sé, como que su mirada iba hacia el piso, se estaba como acomodando la ropita a cada momento, no sé qué. Yo soy la persona que contrata en mi trabajo. Entonces, estas dos personas fueron las que llegaron. Y llegaron justamente con estas actitudes que ya mencioné. Y nadie había hablado todavía, pero yo creo que tanto yo como las personas que estaban alrededor ya habían sacado 100,000 conclusiones de esas personas. O sea, yo me hubiera imaginado que la persona que llegó con toda la actitud y que llegó así como súper segura de sí misma y que traía una presencia padrísima, yo dije, contratado. Padrísimo, ¿no? O sea, lo que yo necesito en el área a lo que me dedico, pues personas con estética, que tengan una presencia, esto, el otro, bla, bla. Pero lo más raro fue que a la hora de hablar con esas personas y entonces sí conocer un poco de ellas, me di cuenta que estaba total y completamente equivocado. La persona con toda la actitud y todo no tenía plática de nada, no tenía idea de qué estaba haciendo ahí. O sea, no tenía absolutamente el más mínimo sentido de qué iba a hacer o por qué estaba conmigo. Y a diferencia de la otra persona que, pues la verdad, o sea, no juzgándola desde el sentido de, ay, ya llegaste, si no te voy a contratar, no, porque obviamente eso no lo hago. Pero pues sí me imaginé que a lo mejor esa entrevista iba a ser mucho más aburrida, mucho más, no sé, como plain, como rápida, como de, ay, bueno, sí, muchas gracias, ahí te llamamos, bye. Y me terminé enamorando de esa persona, porque esa persona fue completamente lo contrario a lo que me imaginé yo en toda su forma de presentarse, de llegar, de todo. O sea, esa persona tenía experiencia vasta, me contó todas sus historias, me habló de, en fin, muchísimas cosas que se involucran dentro de la conversación a la hora de contratar a una persona. Se presentó conmigo, le di un trabajo padrísimo, o sea, le di el trabajo genial y me puse, después de todo esto, me puse a reflexionar, porque aquí es donde mi mente empezó a pensar de una manera súper intensa y algo interesante. Tal vez la forma en que nos presentamos al mundo no es superficial. O tal vez sí.
Tal vez es la comunicación que le damos al mundo sin hablar. La ropa comunica, el lenguaje corporal comunica, la seguridad comunica, incluso el silencio comunica, ¿sabes? Entonces, esa comunicación en silencio o la comunicación no verbal, creo que comunica o sea, más allá de una estética, comunica la personalidad de una persona desde un punto de vista más externo, en el sentido de que lo que acabo de decir, o sea, una persona que llega con toda la actitud y con todo, que a la hora de hablar, híjole, dije, no, pues bye. Y otra que, la verdad, no le dabas la gran, ¿cómo se dice? No le dabas esta seguridad completa de decir, seguramente él va a ser el que termine diciéndole yo, bueno, muchas gracias, te llamamos. Y al contrario, terminó siendo la persona que se quedó con el trabajo. Y volvió a mi mente toda esta parte y toda esta idea de no juzgues un libro por su portada. Sin embargo, pues lo seguimos haciendo. Pero ahora, o sea, no quiero, o sea, no quiero tampoco yo llegar y ponerme en la idea de que si no tienes estilo no me parece real. O si no tienes, no sé, esta presencia, como que me vas a aburrir. No, tampoco quiero llegar a eso, porque no, aquí no discriminamos a nadie por ningún motivo. Pero tampoco quiero fingir que siempre, por ejemplo, dentro de lo personal, yo tengo un estilo padrísimo todo el día. Claro que no. Obviamente, sí me gusta arreglarme, sí nos vestimos padre para las ocasiones a las que queremos, pero también, oye, qué a gusto estar en tu casa en pijama a las 2 de la tarde sin que nadie te moleste. Estamos de acuerdo. Seguramente tú me estás viendo en pijama y nadie te juzga. Estás en tu espacio. Pero yo no podría salir en pijama a la calle, por ejemplo. Jamás. O sea, eso no va a suceder. Pero dentro de mi casa, estar en pijama un sábado a las 3 de la tarde está padrísimo, ¿no? O sea, todos tenemos o hemos tenido ese momento en el que sales de tu burbuja genial, yo soy genial y todo lo que estoy haciendo es padrísimo y tengo un estilacho así que dices, uy, wow. Pero no, sales de tu casa y luego ves tu reflejo en una ventana y piensas, órale, tal vez debí haber pensado un poco más en haber salido así, ¿no? Porque a lo mejor dijiste, híjole, voy aquí a la tienda por 1 kilo de tortillas. Y dijiste, pues voy a ir en pijama, jeans, whatever, vamos. Pero te ves al espejo, te ves en la ventana o en la ventana de una casa o en la ventana de un coche, algo, y te volteas a ver completamente y tú solito dices internamente, fuck, así es como el mundo me está viendo en este momento. Bueno, tal vez esa es la verdad incómoda en la que todos vivimos cuando queremos salir un poco de la realidad en la que nos gusta vivir. Y esto me trae a lo siguiente. El mundo te juzga. Sí, y te juzga muy rápido y constantemente y muchas veces. Antes de que siquiera tengas la oportunidad de explicar quién eres. En este sentido hablábamos de salir a la calle. Ibas en pijama porque ibas por 1 kilo de tortillas. Tal vez eran las, no sé, 1 de la tarde. Que sí, te voy a juzgar si a la 1 de la tarde estás en pijama en la calle. No que yo no lo haya hecho alguna vez, pero pues no sé, tal vez está en mi naturaleza. Pero al final del día, tal vez yo no estoy considerando la idea de que tú me digas, es que estoy a la 1 de la tarde porque fíjate que ya lavé, planché, trabajé y se deshice y a lo mejor estoy un poquito enfermo y no me he dado tiempo de bañarme y voy por 1 kilo de tortillas porque ya es la hora de la comida. A mí no me importó absolutamente nada de eso, ¿me entiendes? Al final, siempre vamos a juzgar lo que vemos desde un inicio. Por ahí dicen que te ven como te tratan. No, te tratan como te ven. Entonces es una realidad esto de estar juzgando a la gente muy, muy cruda y que al final del día es una verdad incómoda. Porque aunque tú que estás ahí estés pensando, cero, yo no juzgo a nadie. Yo
super vibes de buena onda y soy súper buena onda y no juzgo a nadie, sí lo haces. Inconscientemente lo haces. O conscientemente, no lo sé, no sé qué tan mierda seas. Pero si juzgas a las personas conscientemente y lo haces de una manera terrible, qué horror. Pero si juzgas a una persona desde la naturaleza, está padre. Y no tienes por qué sentirte mal. Al contrario, abraza esa naturalidad tuya. Y de verdad, acepta que a veces juzgas sin pensarlo. Tampoco está mal. Me estás juzgando a mí en este momento, seguramente. Pero después de ponernos a pensar en toda esta parte de es que juzgamos de esta manera, creo que entra la parte más interesante de todo eso. Y es que no es necesariamente algo negativo. No es necesariamente que tú estás juzgando de una manera negativa. Porque significa que tú también puedes decidir qué comunicas. Entonces, ¿tú cómo te presentas al mundo? ¿Qué es la presencia que tienes allá afuera? Con tu estilo, con tu energía, con la forma en la que entras a un lugar. ¿Cómo es que tú te presentas al mundo? ¿Por qué dices o por qué te pones en esta paradoja de decir, yo juzgo a las personas por esto, por esto y por esto? Pero entonces, si tú entras a un lugar, ¿te vamos a poder juzgar de la misma manera? O tal vez te vas a incomodar si alguien te hace un comentario acerca de tu peinado, tu forma de pensar, la ropa que traes puesta. No sé, algo que... No sé, algo que te diga que no deberías de estar presentándote al mundo de esa manera. O que tal vez no deberías de llegar a un lugar así porque impresionas de mala forma. O que... no sé. Simplemente te dicen, no vengas así. La primera impresión sí importa. Y mucho. Porque al final del día es la historia con la que nos vamos a quedar de esa persona desde un inicio. Imagínate que vas a una cita y llega una persona súper chunda, desarreglada, no sé, en un ámbito súper feo, después de que tú la viste con 100,000 filtros en alguna red social o el lugar de donde la hayas sacado. Y llega a la cita así. Creo que es la primera impresión la que va a contar para que tú decidas volver a salir con esa persona o tal vez no. Cuéntamelo ahí abajo. ¿Tú cómo es que juzgas a las personas? ¿Te sientes juzgado? ¿Cómo es que te has sentido juzgado? Y cuando juzgas a una persona, ¿la juzgas desde la naturalidad? ¿O porque realmente dices, tengo todo el derecho y soy increíblemente acertado para juzgar a los demás? Déjame saber tu opinión. Y recuerda que este es un espacio para poder dar opiniones, respetar todas las ideas que tenemos y hacer ideas nuevas, crear nuevas preguntas y siempre estarnos preguntando y tener esta mente inquieta en total y constante movimiento. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, sígueme, déjame saber qué idea tienes para que hablemos el siguiente capítulo. Recuerda que aquí te veo cada semana y entonces estaremos preguntándonos cómo es que nos juzgamos la siguiente vez. Adiós.